antes de que existieran los grandes imperios humanos, antes de que el ser humano dominara la Tierra. El planeta ya estaba gobernado por depredadores perfectos. Entre ellos, uno se convirtió en símbolo de poder, miedo y supremacía. El Smilodón, conocido popularmente como el tigre dientes de sable. Pero el Smilodón no fue un tigre, no fue un león y no fue un felino moderno. Fue una especie única, perteneciente a una rama extinta de los felinos, con una evolución completamente diferente a la de los grandes gatos actuales. Los registros fósiles demuestran que el Smilodón pertenece a la subfamilia Machairodontinae, los verdaderos felinos dientes de sable. Esta subfamilia no es un mito. Está documentada por restos óseos encontrados en América del Norte, América Central, América del Sur, y sus fósiles han sido datados científicamente en el período Pleistoceno, hace aproximadamente entre 2,5 millones y 10.000 años. El Smilodón no apareció de la nada, no surgió como una especie aislada. Fue el resultado de un proceso evolutivo largo, progresivo y documentado por la paleontología. Su origen está conectado con antiguos felinos primitivos que evolucionaron en Eurasia y luego migraron hacia América a través de puentes terrestres naturales, como el puente de Beringia. Pero aquí surge la verdadera pregunta: ¿cómo un felino común terminó convirtiéndose en una de las criaturas más letales que han caminado sobre la Tierra? Porque el Smilodón no solo evolucionó, se especializó para matar. Y esa transformación no fue rápida, no fue accidental y no fue simple. El Smilodón no nació como un depredador perfecto, se construyó a través de millones de años de evolución, y para entender su verdadero origen, primero debemos viajar a los primeros felinos primitivos del planeta, aquellos que iniciaron el linaje que daría forma al diente de sable. Para comprender el origen real del Smilodón, es necesario retroceder millones de años en la historia de la Tierra, hasta el momento en que aparecieron los primeros felinos primitivos. La paleontología ha identificado que los ancestros más antiguos de los felinos modernos surgieron durante el Eoceno tardío, hace más de 30 millones de años. Estas primeras formas no eran grandes depredadores, ni dominaban los ecosistemas. Eran pequeños carnívoros, ágiles, adaptados a la caza de presas menores, con cuerpos delgados y mandíbulas simples. Con el paso del tiempo, estos animales evolucionaron durante el Oligoceno y el Mioceno, dando origen a distintas ramas evolutivas dentro de los felinos. Algunas de estas ramas condujeron a los felinos modernos, como los leones, tigres y leopardos, pero otra línea completamente distinta siguió un camino diferente. Esa línea evolutiva fue la que dio origen a los machairodontinos, los verdaderos felinos dientes de sable. Los registros fósiles indican que esta separación no fue repentina, sino progresiva. Cambios en la dentición, en la estructura del cráneo y en la musculatura comenzaron a diferenciar a estos felinos del resto de sus parientes. Sus colmillos empezaron a alargarse, sus mandíbulas se transformaron y su cuerpo se volvió más robusto. No se trató de una mutación aislada, sino de un proceso evolutivo continuo, impulsado por la adaptación al entorno, la competencia entre depredadores y la necesidad de cazar presas cada vez más grandes. Así, poco a poco, los felinos primitivos dejaron de ser simples cazadores pequeños y comenzaron a transformarse en depredadores especializados. Una línea evolutiva se dirigía hacia los felinos modernos. La otra avanzaba hacia algo completamente distinto, hacia una forma de vida basada en la fuerza, la emboscada y la precisión letal. Y de esa bifurcación evolutiva surgiría, millones de años después, el linaje directo que daría origen al Smilodón. Porque antes del diente de sable, existió el cambio, existió la transformación, existió la adaptación. Y esa transformación continuaría avanzando, cruzando continentes, climas y eras geológicas enteras.
El linaje de los machairodontinos no se quedó en un solo territorio, se expandió por el mundo antiguo, y esa expansión marcaría el siguiente gran paso en el origen del esmilodón. La línea evolutiva de los machairodontinos no permaneció confinada a un solo territorio. Los registros fósiles muestran que estos felinos primitivos comenzaron una expansión geográfica progresiva a través de Eurasia, impulsada por cambios climáticos, transformaciones del paisaje y la búsqueda de nuevas fuentes de alimento. Durante el Mioceno, hace aproximadamente entre 23 y 5 millones de años, grandes regiones del planeta experimentaron modificaciones ambientales profundas. Bosques densos se transformaron en sabanas abiertas, y nuevos ecosistemas permitieron la aparición de grandes herbívoros. Este cambio fue decisivo. Los felinos ancestrales que dieron origen a los machairodontinos comenzaron a adaptarse a la caza de presas más grandes, lo que generó transformaciones físicas claras: cuerpos más robustos, extremidades más fuertes, mandíbulas más potentes y colmillos cada vez más desarrollados. Los fósiles encontrados en Europa, Asia y partes de África muestran especies de felinos dientes de sable primitivos que ya presentaban estas características, aunque todavía no alcanzaban la forma extrema que tendría el esmilodón. No eran aún los gigantes del Pleistoceno, pero ya no eran felinos comunes. Eran depredadores especializados. Esta diversificación dio origen a múltiples especies dentro de la subfamilia Machairodontinae, cada una adaptada a diferentes entornos y tipos de presa. Algunas vivieron en bosques, otras en llanuras abiertas, otras en regiones más frías. La evolución no produjo una sola forma, produjo muchas variantes del mismo concepto biológico: felinos diseñados para la emboscada, el ataque rápido y la caza eficiente. Este proceso de diversificación fue clave, porque permitió que el linaje de los dientes de sable se fortaleciera, se perfeccionara y se expandiera por continentes enteros. Y mientras estas especies evolucionaban en el viejo mundo, la Tierra preparaba un nuevo escenario geográfico. Un puente natural entre continentes que cambiaría la historia de estos depredadores para siempre. Ese puente sería el camino hacia un nuevo continente. Y ese viaje marcaría el inicio del verdadero linaje del esmilodón. La expansión de los machairodontinos no se detuvo en Eurasia. La historia evolutiva de estos felinos avanzó hacia uno de los eventos geográficos más importantes de la prehistoria: la conexión natural entre continentes. Durante los periodos glaciales del Pleistoceno, el nivel del mar descendió de forma significativa, dejando al descubierto un enorme corredor de tierra que unía Asia con América del Norte. Beringia, el puente terrestre de Bering. Este paso no fue un mito ni una teoría. Está documentado geológicamente y paleontológicamente como una de las principales rutas de migración de especies entre continentes. A través de Beringia, cruzaron mamuts, bisontes, lobos, osos y también grandes depredadores. Los machairodontinos formaron parte de esa migración. Los registros fósiles indican que algunos linajes de felinos dientes de sable lograron establecerse en América del Norte, donde encontraron nuevos ecosistemas, nuevas presas y nuevas oportunidades evolutivas. Aquí comenzó una transformación decisiva. Las condiciones ambientales del continente americano, combinadas con la abundancia de grandes herbívoros, impulsaron una nueva fase de adaptación. Los felinos dientes de sable que llegaron a América comenzaron a diferenciarse de sus parientes del viejo mundo. Sus cuerpos se volvieron más compactos, su musculatura más poderosa, su estructura ósea más robusta, sus colmillos más largos y especializados. Ya no se trataba solo de sobrevivir, se trataba de dominar el ecosistema. América se convirtió en un laboratorio evolutivo natural, donde la selección natural perfeccionó a estos depredadores para la caza de megafauna. Este proceso no creó al Smilodon de inmediato, pero sí estableció el escenario exacto
donde su linaje directo comenzaría a formarse, porque el Smilodon no nació en Eurasia, nació en América, y su aparición no fue casualidad, fue el resultado de migración, adaptación y evolución continua. El cruce por Beringia no fue el final del viaje, fue el comienzo de una nueva etapa. Una etapa donde la evolución empezaría a moldear al depredador que dominaría el Pleistoceno americano. En América del Norte, los felinos dientes de sable que habían llegado desde Eurasia comenzaron un proceso de diferenciación evolutiva definitivo. Los fósiles muestran que algunos linajes machairodontinos se adaptaron de forma específica a los ecosistemas americanos, dando origen al género Smilodon. Este género no surgió como una simple variación, sino como una nueva forma biológica claramente definida, con características propias: cráneo más corto y alto, extremidades delanteras extremadamente robustas, estructura corporal compacta y colmillos largos, aplanados y curvados. Los registros paleontológicos sitúan la aparición del Smilodon durante el Plioceno tardío y el Pleistoceno temprano, hace aproximadamente entre 2,5 y 1,8 millones de años. A partir de este momento, el Smilodon dejó de ser solo un felino diente de sable más, y se convirtió en un linaje único dentro de la historia evolutiva. Aquí comienza la historia del verdadero diente de sable americano. Tras su aparición como género diferenciado, el Smilodon comenzó una rápida expansión por el continente americano. Los registros fósiles confirman su presencia en América del Norte, América Central y América del Sur, lo que demuestra una distribución continental amplia y sostenida. Esta expansión fue posible gracias a su adaptación como depredador de grandes presas del Pleistoceno. El Smilodon se integró en ecosistemas dominados por megafauna como bisontes, camélidos, caballos prehistóricos y grandes perezosos terrestres. No fue una especie local, fue un depredador dominante a escala continental. En poco tiempo evolutivo, el Smilodon se convirtió en uno de los principales superdepredadores de América. Su expansión no solo fue geográfica, fue ecológica, y esa adaptación lo llevaría a dominar los ecosistemas más extremos del Pleistoceno. El Smilodon no solo se expandió por América, se convirtió en una pieza central de los ecosistemas del Pleistoceno. Los estudios paleontológicos lo identifican como un superdepredador, ocupando la cima de la cadena alimenticia. Su estructura corporal, su fuerza y su técnica de caza lo colocaron por encima de la mayoría de los carnívoros de su tiempo. No competía como un felino común, dominaba mediante emboscada, fuerza y precisión. El Smilodon no era abundante, pero donde existía, el equilibrio ecológico giraba a su alrededor. Ese dominio no dependía solo de su tamaño, dependía de su diseño biológico. El poder del Smilodon no se basaba solo en su tamaño, sino en su estructura anatómica especializada. La paleontología muestra un cuerpo diseñado para la emboscada, extremidades delanteras extremadamente fuertes, hombros robustos y una musculatura preparada para sujetar presas grandes. Sus colmillos no estaban hechos para desgarrar, sino para perforar tejidos blandos, provocando hemorragias rápidas y letales. Su forma de caza dependía de precisión, no de persecución prolongada. El Smilodon no era un corredor, era un ejecutor biomecánico. Y esa especialización extrema sería también su mayor fortaleza y, con el tiempo, su mayor vulnerabilidad. La especialización del Smilodon lo convirtió en un depredador altamente eficiente, pero también lo hizo dependiente de un ecosistema específico. Su biología estaba adaptada a la caza de megafauna, grandes herbívoros del Pleistoceno que sostenían toda la cadena trófica. Sin estas presas, su modelo de supervivencia no funcionaba. El Smilodon no podía cambiar fácilmente su estrategia de caza. No podía adaptarse a presas pequeñas. No podía competir como otros carnívoros más flexibles. Su éxito dependía del equilibrio del ecosistema, y cuando ese equilibrio empezó a romperse, también comenzó el declive del diente de sable.
Al final del Pleistoceno, los ecosistemas de América comenzaron a cambiar de forma acelerada. El clima se volvió más inestable, las glaciaciones modificaron los paisajes y la megafauna empezó a desaparecer progresivamente. Con la reducción de grandes herbívoros, el Smilodon perdió su principal fuente de alimento. Su modelo de caza, altamente especializado, dejó de ser viable. La paleontología no muestra una extinción repentina, sino un proceso de declive gradual. Menos presas, menos territorio, más competencia. Cuando la base ecológica colapsa, el depredador más especializado es siempre el más vulnerable, y el Smilodon estaba a punto de enfrentar su mayor desafío. Además de los cambios climáticos, un nuevo factor apareció en los ecosistemas del Pleistoceno: el ser humano. La evidencia arqueológica y paleontológica indica que las primeras poblaciones humanas en América coincidieron temporalmente con la desaparición de la megafauna. La caza intensiva de grandes herbívoros redujo aún más las presas disponibles para grandes depredadores como el Smilodon. No existe prueba de que los humanos cazaran masivamente Smilodones, pero sí hay evidencia clara de competencia por los mismos recursos. Menos presas para los humanos, menos presas para el Smilodon. Cuando el ecosistema colapsa por múltiples frentes, ni siquiera el depredador más perfecto puede sobrevivir. La desaparición del Smilodon no fue un evento único ni inmediato. Los registros fósiles indican que su extinción ocurrió hace aproximadamente 10.000 años, al final del Pleistoceno. No fue un colapso súbito, sino la consecuencia de factores acumulativos: cambio climático, pérdida de megafauna, transformación de ecosistemas y presión humana indirecta. El Smilodon no logró adaptarse a un mundo nuevo. Su biología estaba diseñada para un planeta que ya no existía. Cuando el entorno cambia más rápido que la evolución, incluso el depredador más poderoso desaparece. Y así, el diente de sable se convirtió en historia. Aunque el Smilodon desapareció, su existencia quedó registrada en la Tierra. Miles de fósiles han sido encontrados en diferentes regiones de América, especialmente en sitios como la Brea Tar Pits, en California, uno de los yacimientos paleontológicos más importantes del mundo. Estos restos permiten reconstruir con precisión su anatomía, su biología y su comportamiento. No se trata de suposiciones, sino de evidencia científica directa. Gracias a estos hallazgos, el Smilodon no es una leyenda, es una especie documentada. El diente de sable no vive en los ecosistemas actuales, pero sigue vivo en la ciencia, y su historia aún no ha terminado de ser contada. A partir de los fósiles, la ciencia ha logrado reconstruir con precisión cómo era el Smilodon en vida. Modelos biomecánicos, estudios de desgaste dental y análisis óseos permiten entender su postura, su forma de caminar y su técnica de caza. Ya no es solo un esqueleto en un museo, es un organismo reconstruido científicamente. Cada hueso, cada colmillo y cada articulación cuentan una historia real sobre su forma de vida. El Smilodon ya no camina sobre la tierra, pero la ciencia lo ha devuelto a la vida en el conocimiento humano, y su historia aún tiene más por revelarse. Hoy, el Smilodon no es visto como un monstruo mítico, sino como un resultado real de la evolución. La paleontología moderna lo interpreta como un producto extremo de la selección natural, perfectamente adaptado a un contexto ecológico específico. No fue un error evolutivo, fue una respuesta biológica a un mundo lleno de megafauna. Su historia enseña cómo la especialización puede crear depredadores perfectos y, al mismo tiempo, organismos frágiles frente al cambio. El Smilodon ya no es solo una especie extinta, es una lección evolutiva. Aunque el Smilodon pertenece a la prehistoria, su imagen ha trascendido la ciencia y ha entrado en la cultura humana. Representaciones artísticas, reconstrucciones museográficas y divulgación científica lo han convertido en uno de los símbolos más reconocibles de la megafauna extinta. No como un mito,
sino como una especie real documentada por la ciencia. Su figura conecta a la humanidad moderna con el mundo prehistórico. El diente de sable desapareció del planeta, pero no de la memoria colectiva, y su presencia sigue viva en el conocimiento humano. El Smilodon no es solo un fósil impresionante, es una pieza clave para entender la evolución de los grandes depredadores y el funcionamiento de los ecosistemas antiguos. Su estudio ha permitido comprender cómo la selección natural puede llevar a la hiperespecialización y cómo esa misma especialización puede convertirse en un límite frente al cambio ambiental. Cada nuevo hallazgo fósil aporta datos sobre migración, adaptación y extinción. No es pasado muerto, es conocimiento vivo. El Smilodon sigue enseñando, aunque ya no camine sobre la Tierra, y su historia aún no termina. El conocimiento sobre el Smilodon no está cerrado. La paleontología continúa descubriendo nuevos datos a través de tecnologías modernas como la tomografía, el análisis isotópico y la biomecánica computacional. Cada nuevo estudio permite comprender mejor su dieta, su comportamiento y su relación con el entorno. La ciencia no lo trata como una figura estática del pasado, sino como un organismo en constante reinterpretación científica. El Smilodon sigue siendo investigado, analizado y comprendido. Aunque esté extinto, sigue formando parte activa del conocimiento humano, y su historia aún tiene capítulos finales por revelar. La historia del Smilodon no es solo la historia de una especie extinta, es una lección biológica universal. Muestra cómo la evolución puede crear organismos perfectamente adaptados a su entorno, pero también cómo ningún ser vivo está por encima del cambio. El Smilodon dominó su mundo. Fue un superdepredador. Fue una obra maestra de la selección natural. Pero cuando el planeta cambió, su diseño ya no fue suficiente. Porque en la naturaleza no sobrevive el más fuerte, sino el que mejor se adapta. Y esa es la verdadera enseñanza que deja el diente de sable. El Smilodon no fue un mito, no fue una leyenda, no fue una fantasía. Fue una especie real, documentada por fósiles, ciencia y evidencia directa. Su historia está escrita en huesos, en rocas y en estratos geológicos. No pertenece a la imaginación, pertenece a la Tierra. Desde sus orígenes evolutivos, su expansión continental, su dominio ecológico, hasta su extinción, el Smilodon representa uno de los capítulos más impactantes de la historia natural. El diente de sable desapareció del planeta, pero su historia quedó grabada para siempre en la memoria del tiempo. Si este video fue de tu agrado, suscríbete, dale like y comenta. Nos vemos hasta el próximo video.